la verdad, se lo extraña. Pongo la pantalla. Ahí está. Bueno, y Dios permite que tengamos esta tecnología, que podamos desde tan lejos estar juntos. O sea, lo que nos une a nosotros es mucho más allá que hasta nuestro cuerpo físico, es la sangre de Cristo. Vamos a estar juntos toda la eternidad. Así que ahora por un tiempo separados, y bueno, Dios permite que hasta por esto podamos estar juntos, aprender su palabra y conocerle cada día más. Es una muestra más de su gracia. Vamos a seguir con el estudio de Juan 8, 39 al 47, vamos a estar leyendo hoy. Vamos a leer desde un poco antes, para ir entendiendo el contexto, para poder comprender lo que dice su palabra. Así que, bueno, Juan 8, vamos a leer desde el 30, así que no los veo a todos, así que supongo que ya lo van a haber encontrado. Me avisan si hablo muy rápido, si no se escucha. No sé, tengo el teléfono acá o ahora el micrófono. Así podemos estudiar tranquilos. Leemos desde el 30. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. El 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Muy bien. Con Lalo, estoy viendo el video que vieron la vez pasada, estudiaron los versículos anteriores al 39. Pero para recordar un poco a quién Jesús le dice esto, el versículo 30 y 31 nos dice a personas que creyeron en él. Entonces Jesús, todo esto que leímos recién, le está hablando a personas que creyeron en él. El 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Estas personas creyeron en Jesús, pero no de una forma genuina, no de una forma que fueron salvas, no de una forma que eran hijos de Dios, sino que simplemente creyeron o fueron convencidos o quisieron creer lo que le decía Jesús, pero no fueron salvos de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué podemos concluir eso?
por todas las palabras tan duras que le dice Jesús después. Jesús le dice que si de verdad creyeron en Él, que permanezcan en su palabra, que van a ser verdaderamente libres, le está diciendo que no son libres. Todas esas cosas, un hijo de Dios ya es libre cuando cree genuinamente, cuando deposita su fe en Cristo, ya es libre de verdad. Entonces, cuando estaba estudiando esto, me llamó la atención, porque decía que eran personas que habían creído, y después estas palabras tan duras de parte de Jesús, al principio del capítulo, Jesús dice otras palabras que son completamente diferentes, son completamente de compasión, de amor hacia la mujer que agarraron en adulterio. Y acá venimos con otro contexto, Jesús mucho más duro, Jesús más tajante con sus declaraciones hacia estas personas. Entonces estas personas no eran salvas, estas personas no eran de Dios. Que diga ahí que creyeron en Él, podemos a veces decir, bueno, creyeron y eran hijos de Dios. Hay un ejemplo, si lo busco rapidito yo, en Juan 2, 23, que dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Ya vemos entonces en otra parte de la Biblia que hay gente que cree en Jesús, pero no cree de una forma salvatoria, por decirlo así, no cree de una forma genuina, sino que obviamente su creencia parece que no es acorde a lo que Jesús exige y lo que Jesús manda. Entonces, estamos ante estas personas. Jesús está en el templo, hay judíos, hay religiosos, hay fariseos, todas personas escuchándolo. Y Jesús le dice estas cosas. ¿Por qué Jesús le dice esto? Jesús, primero, siendo Dios, conoce la incredulidad de los corazones de las personas. Sabe que no son de Dios. Saben que ellos no permanecen en su palabra, saben que lo que ellos escucharon, tomaron lo que les convenía. Querían un Mesías a su gusto, querían a alguien que pueda cumplir sus deseos, un Mesías que los libere de lo político que ellos estaban sufriendo en ese momento. Y Jesús entonces les dice que ellos tienen que ser libres. Y ahí es donde ellos empiezan a molestarse. Eso fue como un disparador de la incomodidad de ellos. Ahí empezaron a darse cuenta que no les gustaba todo esto que había escuchado, que Jesús le dijera que ellos tenían que ser libres. En el 31 ellos enseguida dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Lo primero que pensamos cuando vemos esto, que no leyeron el Antiguo Testamento. Gran parte de la historia del pueblo judío fue en esclavitud. Pero ellos no están hablando de una condición política, no están hablando de una forma social. Muchos judíos eran esclavos o fueron esclavos antes. Ellos se referían a la condición espiritual. Ellos a Jesús le respondieron de esta forma. Ellos se consideraban libres por ser descendientes directos de Dios, de Abraham, que Dios hizo un pacto con él. Creían disfrutar de una condición espiritual única y exclusiva ante todo el resto. Ellos se veían a sí mismos como poseedores de eso, de ser únicos, de ser la última Coca-Cola del desierto, podemos decir. Ellos decían, no, nosotros no fuimos esclavos nunca, nosotros siempre adoramos al Dios verdadero. Pero ellos se referían a eso, a la condición espiritual. Estaban hablando del mismo tema, no podemos decir que ellos malinterpretaron la pregunta ni nada, sino que bien claro sabían enseguida que estaban hablando de cosas espirituales. Jesús entonces empieza a hablar, empieza en el 34 a decirle de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Acá Jesús saca del panorama, por un ratito, la diferencia entre judíos y gentiles, sino que dice toda aquella persona que practica el pecado, que vive en pecado, que continuamente se deleita en el pecado, que su práctica habitual es pecar contra Dios, no importa si es judío o gentil, es pecado, necesita ser salvo. Entonces, todas las personas que viven en pecado, que son esclavos del pecado, que están sumisos a la voluntad del pecado, bueno,
más adelante vamos a seguir con eso. Cumplen la condición que vemos en Juan 3, del 3 al 6, cuando Jesús le dice a Nicodemo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Una persona que vive en pecado está en esa condición, totalmente lejos del reino de Dios. Ellos entonces vuelven a marcar. Dice que son descendientes de Abraham. Esa era como su defensa ante cualquier cosa que le decía Jesús. En el versículo 37, Jesús le dice, sé que sois descendientes de Abraham. Entonces, como que le dice, bueno, sé que son de sangre de Abraham, que son de descendencia, que es su pariente, por decirlo así, físicamente, ¿sí? Hablando carnalmente. Pero él sabía que no se comportaban como Abraham, o sea, eran descendientes nomás. En el 38 dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Acá ya empieza Jesús a hacer una diferencia. Bueno, él dice, sé que son descendientes de Abraham, pero yo vengo de Dios, es lo que antes le estaba diciendo y lo que sigue diciendo ahora. Pero yo vengo de mi Padre y ustedes de vuestro Padre. Ahí se le empieza a marcar una diferencia. Yo soy de Dios, el Dios verdadero, y ustedes de su Padre. Pero no le dice todavía quién, no le dice qué es lo que quién es su Padre. Ellos siguen marcando en el 39, ya el texto el pasaje que vamos a ver hoy, pero, o sea, hasta acá quiero marcar que fue un poco antes lo que habló Lalo, lo que vieron antes, acerca del contexto más o menos de lo que venía hablando con los judíos. Jesús le decía que ellos tenían que ser libres y ellos replicaban con, somos judíos, somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham, no, ya somos libres, ya estamos con Dios, ya somos salvos de su ira, por decirlo así. Pero acá empieza Jesús a indagar más en ello. En el 39 le dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Jesús entonces, como dije recién, hace la separación esta, hace la diferencia. Mi Padre es Dios, ustedes hacen las obras de su Padre. Y no le dice quién es todavía. Marca la diferencia de dos naturalezas, de dos cosas que no pueden existir. Mi Padre y su Padre, un antagonismo, una forma. Mi Padre es Dios, el Dios verdadero, Dios santo, y su Padre, como dándole a entender que no estaban siguiendo la corriente del Dios verdadero. ¿Qué fue lo que mostró que su enojo sea tanto hacia Jesús y su condición propia? ¿Qué fue entonces en este texto que vemos que le hizo enojar tanto a los judíos? Primero eso, decirle que su descendencia carnal de Abraham no era una descendencia de Dios, no era una descendencia espiritual de Dios, que no era solamente con eso necesario para que estén con Dios. Salieron a defender su principal privilegio, su principal agarre de todo lo que ellos, de toda su vida de pecado que vemos. Ellos vivían el pecado, por lo que dice el texto, ellos practicaban el pecado. Su defensa eran, somos hijos de Abraham, somos descendencia de Abraham. Ellos, un comentarista decía, en Amós 3.2, si lo quieren buscar, se los leo yo, si no me grabo. Amós 3.2, la primera parte dice, a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Un comentarista decía, ellos agarraron este texto como su fuerte. De todas las naciones de la tierra, nosotros somos especiales, nosotros somos descendientes de Abraham. Entonces, ellos vivían su vida así, agarrándose de eso. ¿Se escucha bien? Sí, pues escuché un ruidito, pero... ¿Me escuchan bien? Bueno, entonces, ellos como que se agarraban de eso, como que su esperanza era ser descendientes de Abraham, descendientes lejanos de Abraham, directos del pueblo judío, pero ellos vivían como ellos querían.
Ellos remarcaban entonces su linaje físico, su linaje espiritual. Para ellos también, ellos creían que eran libres porque Dios hizo un pacto directo con Abraham y ellos decían, bueno, somos libres también. Entonces, si soy libre, no necesito una libertad espiritual, porque ya soy libre. ¿Por qué necesito eso? ¿Cómo le marca Jesús que no son hijos espirituales de Abraham? Jesús le dijo, si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Entonces, ¿cuáles fueron las obras de Abraham? Vamos a ver tres en Génesis. Vamos un poquito para atrás. Génesis 12:1. Del 1 al 4 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El 4 dice, y se fue Abraham como Jehová dijo. Y Lot fue con él y Abraham de edad 75 años cuando salió de Aram. Entonces, primero vemos, a diferencia de estos judíos, Abraham creyó lo que le dijo Dios. Y Jesús le estaba diciendo, yo estoy hablando de parte de Dios y ustedes no me creen. Otra actitud que tuvo, otra obra que hizo Abraham, que ellos no hacían, Génesis 17:17. Más. Esto cuando se aparecen los ángeles y hablan con Abraham y Sara. Después pueden leer la historia. El 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y rió, dijo en su corazón, ¿acaso un hombre de 100 años ha de nacer un hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Bueno, lo importante que quiero resaltar de este texto es la actitud que tuvo Abraham. Abraham se postró. Él fue condescendiente ante la actitud de Dios, ante la presencia de Dios. Todo lo contrario vemos que están haciendo este grupo de personas acá en Juan. Y por último, en Génesis 22, vamos a leer solamente el 3. El 22 cuenta cuando Dios le dice que sacrifique a Isaac, a Abraham. Y en el 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana, y enardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces él fue obediente hacia la voz de Dios. Entonces acá vemos 3 obras nomás de todo lo que hizo Abraham, que los judíos y fariseos que estaban acá no hacían. Jesús entonces le dijo, si ustedes fueran hijos realmente de Abraham, se comportarían como él. Todo esto fue lo que les dijo. La frase que a ellos le hizo picar, le hizo doler, es esta, si realmente fueran hijos. Es como decirle, bueno, no tiene nada que ver con vos lo que hace Abraham, con lo que hacen ustedes con lo que hizo Abraham. Y el 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Todavía sigue diciendo Jesús, ustedes hacen lo de su padre, ustedes hacen lo de su naturaleza, ustedes hacen lo de su descendencia, lo que lo lleva a hacer, que es completamente distinta a Abraham, es completamente distinta a Dios. Y todavía no les dice. Ellos entonces le replican a Jesús en el 41, Juan 8:41. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús, como no les decía quién era su padre, ellos decían, no, un padre tenemos, es Dios. Y también, muy posiblemente sea como un ataque a Jesús, por decir que era un hijo bastardo de María, o cosas así que se le decían a Jesús en ese tiempo. Entonces ellos se defendían así, no, nosotros somos hijos de Dios, nosotros no somos
nacido de fornicación, como dice acá. Antes que me olvide, otra obra que hizo Abraham, muy importante, que lo dice en el 56, 8:56, dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida, y la vio y se gozó. Otra marca muy importante que se me pasó fue que Abraham esperaba el Mesías y se gozaba en Cristo. Después también eso se explica en el libro de Hebreos, como las personas del Antiguo Testamento se gozaban y esperaban el sacrificio de Cristo. Entonces, con esas cuatro cosas eran totalmente distintos a lo que Abraham era, lo que Abraham creía, y ellos seguían tomándose de ahí, seguían tomándose de que eran libres por ser simplemente descendientes, un linaje carnal, generacional y no espiritual de Abraham. Entonces, ellos decían: un padre tenemos, que es Dios. Estamos en el 42. Con machete. Ellos dicen: somos hijos de Dios. Jesús de vuelta destruye su argumento que son hijos de Dios, porque sus acciones se contradicen. Si fueran hijos de Dios, lo amarían. Si fueran hijos de Dios, creerían que Él viene de parte de Dios. Si ellos fueran hijos de Dios, lo verían como lo que realmente es. Vamos a 1 de Juan 5:1 para ver una marca fundamental de que ellos no eran hijos de Dios, como decían ellos. 1 de Juan 5:1 dice: y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, o sea, es salvo. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. No podemos decir que somos hijos de Dios si no amamos a Cristo como lo más grande, lo más precioso, como la perla preciosa del tesoro más grande que tenemos. Estas cosas decían los judíos. Ellos decían: nuestro Padre es Dios, nosotros amamos a Dios, pero a vos no te queremos. Ellos no querían a Cristo. No el Cristo verdadero. Ellos esperaban un Cristo, un Salvador, de acuerdo a sus comodidades, de acuerdo a sus necesidades egoístas. Ellos querían ser salvos simplemente de los romanos, y para ellos eso era el Mesías, el Salvador. En este caso su defensa era: un Padre tenemos que es Dios. Y vemos esto entonces, que no eran hijos de Dios porque no amaban a Jesús, no creían en su palabra y no lo veían como realmente era. En el 42 vemos acá que dice: Jesús le dijo entonces: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, lo que dijimos recién, que leímos en 1 de Juan, porque yo de Dios he salido y he venido. O sea que la misión de Dios, de Jesús en la tierra, y la misión de venir a salvar, era que Él vino desde Dios, siendo Dios humano. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. El 43 dice: ¿por qué no entendés mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Otra traducción dice, en vez de podéis, dice soportáis. Ya el rechazo de ellos era tan grande que no podían ni soportar escuchar a Jesús. Desde Juan, unos capítulos antes, ya se empieza a incrementar el odio de los judíos hacia él para matarlo. Ya ni lo soportaban, ya lo querían, todo el tiempo lo querían matar, lo estaban persiguiendo. Entonces, Jesús les dice que su verdadero Padre es Dios. Jesús revela que Él viene de Dios, que él lo que habla es de parte de Dios, que Él está haciendo el oficio de profeta de parte de Dios. Entonces, ellos no pueden soportar la palabra de Dios, que le dice que son esclavos. Ellos piensan siempre que son libres, que son ajenos a cualquier esclavitud del pecado, cualquier esclavitud que haya. El 44 dice, acá ya Jesús es más directo y le revela derecho quién es su Padre, que no son hijos de Dios. Dice 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ya derecho, ya le dice, ustedes son
son del diablo, son hijos del diablo, ¿no? Hacen las cosas malas que él quiere hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ya le dice que espiritualmente, lógicamente, mentalmente, son hijos del diablo. Son lo contrario a lo que ellos venían pregonando, diciendo. Esta gente estaba en el templo creyendo adorar a Dios, pero eran hijos del diablo. ¿Por qué? Porque vimos antes todas sus obras, todos sus pensamientos, la acción de los deseos de su corazón. Entonces, lo que lo distinguía a ellos era lo contrario de lo que ellos decían creer. Sus deseos, acá dice, él ha sido homicida desde el principio, el diablo. El rechazo a la imagen creada por Dios es tomado como homicidio. Puede ser físicamente, como cuando se mata a alguien, un homicidio físico, pero también Jesús dijo que aquel que odia a su hermano es como si lo hubiera matado. El que hace esas cosas es un homicida, hace las obras del diablo. También la mentira. Dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Toda la mentira que proviene, toda la mentira que se escucha, viene del diablo. Desde el jardín del Edén, la serpiente, la tentación de Jesús, o sea, el diablo miente diciendo verdades directas, también tergiversando la palabra de Dios, como hizo con Adán y Eva, como trató de tentar a Jesús. También lo vemos a esas cosas en muchos predicadores que traen nuevas, entre paréntesis, entre comillas, revelaciones, que traen cosas ajenas a la palabra de Dios, también es mentira. Es mentira cuando transgiversan y dicen cosas que no son de Dios. Esos son hijos del diablo, son las obras que hace su padre. Entonces vemos que Jesús ya los separó totalmente. Primero diciendo, yo soy de Dios, yo vengo del Dios verdadero, y ustedes son del diablo. La contraparte, la antítesis de toda verdad, siendo el diablo. No como una contra de Dios, que alguien puede, esa lucha, no sé si vieron a veces esa imagen que está Dios peleando con el diablo. No, Dios no tiene contrincante, Dios no tiene nadie que le pueda hacer contra. El diablo obra así en contra de su palabra, pero porque Él lo permite. En su voluntad vemos cosas que Dios permite. Entonces, vemos acá también la realidad del diablo. El diablo existe. No tenemos que olvidarnos de eso, como Jesús marcó a ellos que eran hijos del diablo, que vivían una vida que era acorde a lo que el diablo ofrecía y decía. No tenemos que olvidarnos de eso. Sabemos que nosotros estamos con Dios y nosotros no tenemos ninguna condenación en eso. Entonces, sigue en el 45 y Jesús dice, y a mí porque digo la verdad no me creéis. Todo lo que es del diablo, todo lo que es lo que está en la carne, todo lo que está en un corazón no regenerado, no cree la palabra de Dios. Espiritualmente está muerto, espiritualmente está alejado de Dios y no la cree. Jesús sigue defendiéndose antes que ellos puedan decir cualquier cosa. Enseguida Jesús les retruca, les dice, ¿quién de vosotros quién me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces nadie le podía decir a Jesús, bueno, vos decís todas estas cosas, que venís de Dios, que tu palabra nos hace libre, que venís desde cerca de Dios mismo, y vivís una vida en pecado. No, a nadie le podía acusar de nada. Nadie a Jesús le podía decir, vos decís una cosa y vivís otra cosa. Él siempre fue santo, él fue perfecto, él vivió una vida que nosotros no podíamos vivir, una vida sin pecado, una vida en perfecta comunión con el Padre, que nosotros realmente nunca podríamos vivir. Entonces, de acá podemos sacar varias enseñanzas. Una cosa muy común que a veces se suele creer es que todas las personas son hijos de Dios. Todas las personas en el mundo son
son hijos. Y ellos piensan que pueden orarle a Dios como si fueran hijos, y Dios lo escucha como un padre por el simple hecho de existir. O por el simple hecho ellos creen en Jesús, un Jesús a su manera, un Jesús a su imagen, y ellos oran a Dios y piensan que Dios es como ellos, que cumple sus deseos porque sí. Esto no es lo que nos enseña el texto. Nos enseña que los que no son de Dios son del diablo. Los que Dios nos ha, no, los que no se arrepienten realmente, los que no creen en su palabra, los que no conocen la verdad, siguen esclavos del pecado. ¿En qué se basa entonces nuestra libertad? Porque si nosotros creímos en Cristo, si nosotros realmente creímos en Cristo, no como estas personas acá, si realmente nos arrepentimos y creemos de corazón, esto significa para nosotros la libertad, la santificación, todo por lo que hizo Cristo, porque creemos su palabra. Esto entonces para nosotros tiene que ser un acto de adoración, que Dios nos haya salvado, que Dios, siendo hijos del diablo, nosotros siendo enemigos de Él, creímos en Cristo por su gracia, porque Él nos amó, porque Él cambió nuestros corazones y pudimos creer realmente en Él y apreciarlo como lo que realmente es. No por nuestras obras, no como los judíos que creían que era por linaje, o sea, no somos sus hijos realmente porque nuestros padres o nuestros abuelos eran de la fe, sino por lo que Cristo hizo por nosotros, por su gracia. No por pertenencia, ellos pensaban siempre aferrándose a las tradiciones, aferrándose a lo que ellos pensaban que era de Dios, no era por esas cosas. Y por ahí capaz que hay alguno entre nosotros que cree eso, que cree que es cristiano porque mi familia es un cristiano, o porque mi papá, mi mamá, o por lo que yo hago, o por pertenencia, por estar en la iglesia, por conectarme a Zoom, por ir a las reuniones cuando se puede ir, por estar, por ser activo, participativo, eso no importa. Solo por la gracia de Dios somos libres, solo por la gracia de Dios somos salvos, solo por la gracia de Dios llega la libertad a nuestra vida, a nuestros corazones, solo por conocer la palabra de Dios. Entonces que todo esto nos pueda servir como adoración hacia Dios, de darle gracias, porque realmente a veces nos olvidamos de que éramos enemigos de Dios, de que estábamos muertos, de que estábamos realmente haciendo la voluntad del diablo, que estábamos cegados. Y que esto aliente nuestro corazón a cada día adorarle más, alabarle por lo que Él hizo, por lo que Él es, y creer a Dios en su palabra, creer lo que dice. Realmente si hace poco conocen a Dios, esforzarse en conocer su palabra para cada día ser más santo, para conocer lo que a Él le gusta, para conocer lo que a Él no le gusta. Antes estábamos entonces lejos, antes estábamos realmente lejos del pueblo de Dios, pero del verdadero pueblo de Dios. En Efesios, si después quieren leer Efesios 2 y 3, lo explica clarito el apóstol Pablo. Estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, del verdadero pueblo de Dios, que no es por la sangre, sino no es por la sangre física nuestra de generación, sino por la sangre de Cristo, por el sacrificio perfecto. Somos parte del pueblo de Dios y podemos decir, realmente nuestro Padre es Dios. Entonces que esto nos lleve a examinar, si somos hijos de Dios, que nos lleve a examinar la alabanza hacia Dios que tenemos, que sea por lo que Él es y no por lo que nosotros pensamos que Él puede ser. Y si todo esto te parece lejano, te parece ajeno a tu vida, si todavía seguís practicando el pecado, sea de una forma oculta, capaz que nadie se entera y vivís una vida de pecado y a nosotros nos podés engañar fácil, tenés que arrepentirte y creer en Cristo solamente. Así que esto, hermanos, lo que quería compartirles. Oramos y bueno, oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por Cristo, gracias por tu salvación tan grande, tan inmerecida, Señor. Gracias porque tan claro mostrás, Señor, que solamente en Cristo hay salvación, que tu palabra siempre lleva salvación. Gracias porque nos libraste, Señor, del pecado, cuando estábamos tan inmersos, muertos en una vida, Señor, de pecado, nos salvaste.
Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu palabra, a estudiarla, obedecerla, amarla, Señor. Gracias, Señor, por esta reunión que podemos tener, por la vida de mis hermanos, Señor, de Madrid. Gracias, Señor, por esto. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.